Hola, soy tu amigo mexicano en Brasil y en el día de hoy vengo a aclarar una duda para todos, ya sea mexicano, ya sea colombiano, ya sea venezolano, de cualquier país que está casado con alguien de Brasil. ¿Qué es lo que sucede después del divorcio? ¿Se pierde la residencia? ¿Se logra recuperar? ¿Cómo se recupera? Esa y otras preguntas te vengo a aclarar. Ya te adelanto que el video es largo, así que te pido tengas paciencia. Haré de todo para que el video sea rápido y sea eficiente, sea objetivo, pero va a ser largo. Te tengo que dar contexto, te tengo que asesorar de una manera o de otra para que el día de mañana cuando te divorcies o si ya estás divorciado no te hagan pasar por situaciones, como se dice en portugués, constrangedoras, ¿verdad? Así que quédate conmigo. Divorcio o causa de cancelación del Registro Nacional del Extranjero del RNE. Déjame decirte que existe, sí, entre la comunidad extranjera en Brasil y no solo allí, una idea generalizada de que el divorcio constituye motivo para la cancelación del Registro Nacional de Extranjero o RNE. Estamos hablando evidentemente de la situación de matrimonio entre un ciudadano brasileño y una persona de otra nacionalidad, a través del cual esta persona obtuvo la permanencia definitiva en Brasil. De hecho, el artículo 4 de la Ley 6.815 del 19 de agosto del 80, Estatuto del Extranjero, establece que el extranjero que pretende ingresar al territorio nacional se le puede conceder un visado permanente basado en la intención de establecerse definitivamente en Brasil, según lo dispuesto en el artículo 16 de la misma ley. En consecuencia, con la disposición legal mencionada, la concesión de un visado permanente basado en matrimonio está regulada por la Resolución Normativa número 118 del 12 de febrero de 2014 del Consejo Nacional de Inmigración, cuyo artículo primero establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá conceder visa temporal o permanente a título de reunión familiar a los dependientes de ciudadano brasileño de extranjero temporal o permanente en Brasil. La concesión de un visado presupone que el interesado se encuentre en el extranjero y lo solicite en un consulado brasileño. Si ya se encuentra en Brasil, puede solicitar la permanencia ante el Ministerio de Justicia conforme al artículo 9 de dicha resolución normativa. Para los fines que ahora nos ocupan, se consideran dependientes para la concesión del visado permanente o de permanencia definitiva, de acuerdo con el artículo 2 del inciso 4 de la Resolución Normativa 108, entre otros, al cónyuge o compañero en unión estable sin distinción de sexo de ciudadano brasileño o de extranjero temporal o permanente en Brasil. Una vez concedido el visado permanente o la permanencia definitiva, el extranjero debe registrar su situación ante el Ministerio de Justicia, donde se le asigna un número de identidad conocido como RNE, Registro Nacional de Extranjero, esta tarjetita, y se le emite una tarjeta de identidad con ese número llamada tarjeta de identidad. Bueno, ya creo que eso ya lo tienes, pero bueno. A su vez, las hipótesis de cancelación del registro de extranjeros se encuentran previstas en el artículo 49 del Estatuto del Extranjero y cabe señalar que el divorcio no figura en dicha lista. No existe, por tanto, previsión legal que autorice la cancelación del Registro Nacional de Extranjero por motivo de divorcio, ni tampoco alguna disposición que condicione la validez y eficiencia del visado permanente o de la permanencia definitiva basada en matrimonio a la subsistencia de la situación matrimonial. Es importante recordar que estamos en el ámbito del derecho público administrativo donde rige el principio de legalidad, lo que significa que las autoridades administrativas deben obedecer lo estipulado por la ley y solo pueden recurrir a juicios de discrecionalidad cuando la posibilidad esté expresamente prevista, lo cual no ocurre en la situación bajo análisis. No podemos ignorar que el artículo 75, inciso 2, letra A, establece que no se podrá expulsar al extranjero que tenga cónyuge brasileño del cual no esté divorciado, separado, de hecho o de derecho, siempre que el matrimonio haya sido celebrado hace más de 5 años. Sin embargo, esta norma no se refiere en nada a la situación en análisis. De hecho, la expulsión es una medida penalizante de un determinado comportamiento culposo del extranjero, como se desprende claramente del artículo 65 del Estatuto del Extranjero, Ley Migratoria, que establece que es pasible de expulsión el extranjero que de cualquier forma atente contra la seguridad nacional, el orden político-social, la tranquilidad o moralidad pública y la economía popular o cuyo comportamiento lo haga perjudicial para las convivencias e intereses nacionales.
Por lo tanto, es completamente incorrecto proceder a una interpretación a contrario sensu de esta norma, extendiéndola a situaciones de extranjeros con visado permanente o permanencia definitiva basada en matrimonio que se divorcien de su cónyuge brasileño, ya que en el respectivo campo de aplicación está estrictamente circunscrito a las situaciones de expulsión. En este sentido, la jurisprudencia de la justicia federal es unánime. No solo condena la cancelación del registro de extranjero por motivo de divorcio, sino que también determina que cualquier reexamen de la situación jurídica del extranjero en Brasil debe respetar los principios del debido proceso legal, el derecho de contradicción y la amplia defensa, consagrados en el artículo 5, incisos 54 y 55 de la Constitución Federal de 1988. Siendo concreto, la cancelación o pérdida o suspensión no es inmediata. Si ya tenías la residencia permanente o tu tarjeta de RNE dice permanente, no tendrás problemas. Sin embargo, si tu tarjeta dice la fecha de vencimiento, deberás acudir a la Policía Federal para renovarlo y te pedirán motivos para continuar en el país como residente permanente, temporal o indeterminado o permanente indeterminado. Los motivos que la ley exige para tener una residencia en Brasil son las siguientes de acuerdo con la Ley de Migración número 13.445 del 24 de mayo del 2017. Los motivos que la ley exige para obtener una residencia en Brasil son los siguientes de acuerdo con la Ley de Migración número 13.445 del 24 de mayo del 2017, sección 4 de la autorización de residencia. El artículo 30, la residencia podrá ser autorizada mediante registro al inmigrante, al residente fronterizo o al visitante que se encuentre en uno de los siguientes casos. La residencia tiene como finalidad la investigación, enseñanza o extensión académica, tratamiento de salud, acogida humanitaria, estudios, trabajo, vacaciones con trabajo, práctica de actividad religiosa o servicio voluntario, realización de inversión o actividad con relevancia económica, social, científica, tecnológica o cultural. Reunión familiar. La persona sea beneficiaria de un tratado en materia de residencia libre, circulación, posea una oferta de trabajo, haya tenido la nacionalidad brasileña y no desee o no cumpla los requisitos para adquirirla. También sea beneficiaria de refugio, asilo o protección a los apátridas. Sea menor de edad nacional de otro país o apátrida no acompañado o abandonado que se encuentre en las fronteras brasileñas o en territorio nacional. Haya sido víctima de trata de personas, trabajo esclavo o violación de derechos agravada por condición migratoria. Esté en libertad provisional o cumpliendo una condena en Brasil. Otras situaciones definidas en reglamento podrán ser. Ahora, no se concederá la autorización de residencia a una persona condenada penalmente en Brasil o en el extranjero por sentencia con fallo firme, siempre que la conducta esté tipificada en la legislación penal brasileña, salvo en los casos en que la conducta constituya una infracción de menor potencial ofensivo o la persona se encuentre en las situaciones previstas en los apartados B, C, E y del inciso 1 y en el apartado A del inciso 2 del caput de este artículo, al comienzo. Lo dispuesto en el artículo 1 no impide la progresión del régimen de cumplimiento de penas según los términos de la Ley 7210 del 11 de julio de 1984, permitiendo que la persona esté autorizada para trabajar cuando así lo exija en el nuevo régimen de cumplimiento de pena. O tercero, en los procedimientos conducentes a la cancelación de autorización y de residencia en los recursos contra la negativa de concesión de autorización de residencia se deberán respetar el derecho de defensa y el debido proceso. El artículo 31, los plazos y el procedimiento para la autorización de residencia de que se trata el artículo 30 estarán dispuestos en reglamento en conformidad con lo establecido en esta ley. Se facilitará la autorización de residencia en los casos de los apartados A y E del inciso 1 del artículo 30 de esta ley, debiendo tomarse una decisión sobre la autorización en un plazo no superior a 60 días a partir de su solicitud. También, en el inciso 2, se podrá conceder una nueva autorización de residencia en los términos de este mismo artículo 30 mediante requerimiento. El requerimiento de una nueva autorización de residencia después de la expiración del plazo de la autorización anterior implicará la aplicación de la sanción prevista en el inciso 2 del artículo 109.
El solicitante de refugio, asilo o protección a los apátridas tendrá derecho a una autorización provisional de residencia hasta obtener una respuesta a su solicitud. También se podrá conceder una autorización de residencia independientemente de la situación migratoria. El artículo 32. Podrán cobrarse tasas por la autorización de residencia, para que estés atento a esto. En el artículo 33, un reglamento dispondrá sobre la pérdida y cancelación de la autorización de residencia debido a fraude o a la ocultación de condiciones que impidan la concesión de visado, ingreso o permanencia en el país, observando un procedimiento administrativo que garantice el debido proceso y el derecho de defensa. Ojo, que ya vi comentarios de eso. El artículo 34 podrá ser negada la autorización de residencia con fundamentos en los casos previstos en los incisos 1, 2, 3, 4 y 9 del artículo 45. En el artículo 35, la posesión o propiedad de bienes en Brasil no otorga el derecho a obtener un visado o autorización de residencia en territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto sobre los visados para la realización de inversiones. El artículo 36, el visado de visita o cortesía podrá transformarse en autorización de residencia mediante requerimiento y registro, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el reglamento. También mencionas que estás casado con alguien de Brasil. Vi comentarios sobre eso. Déjame decirte que no pierdes la residencia inmediatamente de acuerdo a la sección 5 de la reunión familiar del artículo 37. La visa o la autorización de residencia para fines de reunión familiar se concede al inmigrante que tiene un cónyuge o compañero sin discriminación alguna. Si tienes un hijo de inmigrante beneficiario de autorización de residencia o que tengas un hijo con un brasileño o un inmigrante beneficiario de autorización de residencia, ¿no? Si tienes algún familiar ascendente, descendente hasta segundo grado o hermano de brasileño o de inmigrante beneficiario de autorización de residencia, o también que tengas un brasileño bajo tu tutela o tu guardia. Ante todo esto, yo te recomiendo que acudas a la Policía Federal para aclarar tus dudas antes de divorciarte. Ellos son muy amables y educados. Asimismo, si ya tienes más de 5 años con el matrimonio, puedes solicitar la naturalización de acuerdo a tu situación migratoria actual, así como obtener ayuda de un abogado. Con esto espero haberte ayudado y aclarado tus dudas. Por favor, suscríbete, déjame tu like, comenta y comparte para más contenidos sobre Brasil.